y a recibir al hijo arrepentido. Este padre siempre se preocupó por su hijo, como cualquier otro padre cuando su hijo abandona el hogar. Estando lejos del hogar este hijo, su padre no sabía si el hijo tomaba buenas decisiones o si tenía alguna necesidad. Él esperaba con ansias y con mucha paciencia, como los padres de nuestros días esperan a sus hijos, que sus hijos rebeldes regresen al hogar. Este padre añoraba ver a su amado hijo, deseaba que el hijo regresara pronto al hogar. Sin importar lo que el hijo hubiera hecho, él quería que su hijo regresara con él al calor del hogar, al calor de casa. Qué grande es el amor de un padre por su hijo. Nada de lo que el hijo hubiera hecho iba, amados hermanos, a permitir que este padre rechazara a este hijo. Podemos ver en el relato que acabamos de leer en el pasaje bíblico que él día a día se mantenía atento a la llegada de su hijo. Observaba diariamente el camino con la esperanza de ver llegar a su hijo. Podemos notar también que este hijo, aunque se fue, dice la palabra de Dios, lejos del hogar, nunca estuvo lejos ni ausente de los pensamientos del Padre. Siempre estuvo presente en la vida del Padre. Porque siempre un padre hará lo que sea por un hijo, aunque las demás personas que lo rodean no lo comprendan y no lo entiendan. Pero llegó aquel día el que el padre esperaba y por fin vio a su hijo en el camino. Y podemos ver una hermosa escena entre padre e hijo. A pesar de que aquel rostro de ese hijo se reflejaba las huellas de una vida muy dura, el padre logró identificarlo a la distancia y el padre corrió al encuentro de ese hijo. Dice el verso 20 que aun cuando estaba lejos, este padre sintió compasión por su hijo y corrió a él. En el Medio Oriente no era la costumbre de que un padre corriera hacia su hijo para encontrarse con él. Al contrario, era al revés. El hijo debería de correr hacia el padre como muestra de respeto al anciano. Pero ni las costumbres ni los usos culturales de aquellas ciudades ni de aquel tiempo hicieron que el padre se quedara quieto, sino que el amor que manifestaba por su hijo lo movió a romper todas esas barreras y ir al encuentro de su amado hijo. El padre, cuando se acercó a su hijo, cuando por fin pudieron estar frente a frente, el padre, en vez de recibirlo con reproches,
con regaños, o de preguntarle en qué gastaste o en qué malgastaste el dinero, o de echarle en cara la mala conducta pasada que había tenido. Leemos en el verso 20 que lo abrazó y que lo besó y aceptó al hijo rebelde que regresaba al hogar. Lo recibió tal como venía, todo como venía, todo maltratado por sus malas decisiones, aún con esas decisiones equivocadas que este joven tomó y que hirió el corazón del padre. El padre lo recibió y le dio la bienvenida al hogar. ¿Y de qué manera le dio el padre la bienvenida a este hijo? No fue tal como el hijo lo pensaba, porque él estando allá perdido, porque todo lo había malgastado, él volvió en sí, dice la palabra de Dios, y dijo: volveré a mi padre y le pediré que me haga como uno de sus jornaleros. Ya ni tan siquiera él aspiraba, el hijo pródigo ni siquiera aspiraba a ser como un trabajador de planta, sino solamente como un jornalero que se les contrata por un trabajo determinado. Sin embargo, nosotros podemos ver que este padre inmediatamente llamó a los siervos para que le dieran el mejor vestido, según dice el verso 22. Le pusieran en sus dedos un anillo y calzado en sus pies. Todas estas vestiduras con que adornaron el cuerpo de este jovencito son distintivos de dignidad propios de un hombre libre o de la realeza. El padre no lo recibió como un esclavo, lo recibió como hijo legítimo y le devolvió la dignidad que había perdido cuando andaba lejos del hogar. Luego le ordenó a los siervos que trajeran el becerro más gordo para celebrar el regreso del hijo que había abandonado el hogar. Ahora, con todas estas cosas, el hijo pasaba de una condición indeseable, es decir, de una condición que nadie desea estar. El padre lo hizo pasar a una posición especial, de una condición inaceptable, indeseable, a una posición especial en el hogar. ¿Qué nos enseña esta parábola? Esta parábola, hermanos, muy conocida y que muchos la tenemos presente en nuestra mente y que seguramente muchos han predicado, nos enseña, y a mí me gustaría que aunque el mensaje está dirigido a los padres, los hijos también pusieran mucha atención. Porque este joven tenía todo lo que necesitaba en su hogar para ser feliz. Pero aún así, este joven deseaba más. Este joven estaba descontento
no se conformaba con lo que los padres le podían dar. Y además, este hijo creyó, como muchos hijos pueden creer en nuestros tiempos actuales, que le faltaba algo para ser feliz, porque en ese hogar no encontraba la felicidad. Y él pensó erróneamente que ese algo que le faltaba lo podría hallar lejos del hogar, lejos de casa, lejos del padre. Y tomó la mala decisión y escogió alejarse del padre, del hogar, de las enseñanzas, de las limitaciones y de las restricciones que había en el hogar, y disfrutar de la vida según él se la había imaginado. Pero podemos ver nosotros a través de la historia que la realidad fue muy diferente. Por eso decimos que él quería disfrutar de la vida según él se la había imaginado. Pero qué desilusión. Aquello que él creyó que le daría placer, lo hizo caer hasta lo más bajo. Y en esa triste condición y arrepentido de todo lo que había hecho y obligado en la condición que se encontraba a recordar todo lo que tenía en el hogar y todo lo que había dejado, porque aún hasta los siervos que trabajaban con su padre tenían una mejor vida que la que él tenía. Y así que todo maltrecho, maltratado por la vida y por sus malas decisiones, y arrepentido, que eso es lo importante, y arrepentido, comenzó su retorno hacia el Padre, comenzó su retorno hacia el hogar. La verdad que a mí me da mucha tristeza al ubicarme en la condición del hijo. ¿Cuántos hijos no tienen todo en el hogar? Los padres se desvelan, trabajan, se esfuerzan. Bueno, hacen tantas cosas por nosotros, los hijos, que hay tantos hijos ciegos, sordos, que no pueden valorar todo el esfuerzo que los padres hacen para que en el hogar encuentren la felicidad. Porque los padres lo que deseamos es evitarle sufrimiento a nuestros hijos. Los padres hemos vivido tantas experiencias en la vida que con todo nuestro corazón quisiéramos que nuestros hijos nos escucharan, nos obedecieran y valoraran todo lo que hacemos por ellos. Este joven aprendió de una manera muy dura que en su hogar él era feliz, pero que no lo sabía. Él entendió que en su hogar tenía todo lo que necesitaba, pero tampoco lo sabía. Lo tuvo que aprender de una manera muy dura. Y entonces, ahora en este momento también, me quiero dirigir a los jóvenes. Y yo quiero decirles, amados hermanos jóvenes que tienen sus padres aquí en la iglesia o en otro lugar, porque no pueden estar aquí en este momento, que el ejemplo del Padre terrenal de esta historia les ayude a entender y a comprender mejor
todo lo que sus padres hacen por ustedes. Sus padres no son perfectos, pero les aman más que a nadie en el mundo y que desean siempre su bien. Sus padres quieren verles felices, porque si ustedes son felices, nosotros los padres también son felices. Pero si ustedes, hijos, sufren, los padres también sufren. Así que valoremos a nuestro Padre y demos gracias a nuestro Dios y a nuestros padres por tener la dicha de tener un padre. Y no solamente dar gracias a Dios, que es lo principal, pero también que nuestros padres conozcan que estamos agradecidos con ellos. También es necesario, porque al padre le agrada oír que sus hijos le dicen: Padre, muchas gracias por lo que haces por mí. Gracias por lo que me das. Gracias porque te esfuerzas y te preocupas por mí. Gracias porque tú quieres mi bien y no quieres el mal para mí. Así que, amados hijos, no duden en expresarle a sus padres la gratitud que realmente hay en sus corazones. Pero algo muy importante también, no solamente expresarle a los padres cuánto le aman y cuán agradecidos están con ellos. También es muy importante que esas palabras sean congruentes con nuestro vivir, con nuestro hacer, y que con nuestra conducta también le demostremos a nuestros padres que estamos muy agradecidos de que sean nuestros padres. Porque el amor de un padre es tan grande y tan incomparable o inagotable, que es comparado con el amor de Dios. El amor, se los voy a repetir, el amor del Padre es tan grande, tan incomparable, y es un amor inagotable, que es comparado con el amor que Dios nos tiene a nosotros como sus hijos. Y así lo afirman las Sagradas Escrituras. Y dice así la palabra de Dios en el Salmo 103, en los versos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hijos, demos gracias a Dios por darnos el Padre que nos ama, a pesar también de todos nuestros defectos. Y a ustedes, padres, Dios siga dirigiendo sus vidas. Dios siga dándoles la inteligencia y la sabiduría para guiar a sus hijos. Dios siga derramando sobre sus vidas de las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Dios. El Señor bendiga sus vidas y esperemos que esta reflexión, que esta pequeña reflexión quede grabada también en el corazón de los padres, pero también en el corazón de cada hijo e hija aquí presente. El Señor les bendiga.